¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, con un contenido más para nuestro programa. Tiene que haber algo más. En esta noche quiero hablarles de algo que pasó en nuestro país a inicios de año y se ha ido dando a lo largo de los meses hasta casi nuestras fiestas patrias. Eh, Movimientos extraños, raros. Y todo esto tiene que ver en el mundo espiritual. Hoy les quiero hablar y he titulado a este contenido que estamos subiendo, que estamos viendo, el día que Chaksiraski se volvió la Candelaria. Y ustedes dirán, Pastor César, ¿y esto qué tiene que ver con lo que ha pasado en estos últimos meses en Perú? Pues tiene mucho que ver. A inicios de año, o creo que a mediados de febrero, un movimiento proveniente del sur, más que todo de Puno, hizo una gran revuelta en nuestro país. Trajo muchas muertes, mucha violencia, mucho dolor a muchas familias. Afectó el comercio, la economía, afectó a todo el Perú directa o indirectamente. Es un movimiento radical extremista que viene desde el sur, se sumó a Arequipa y parte de Cusco. ¿Qué tiene que ver la Candelaria en todo esto? Chaksiraski, que luego se vuelve la Candelaria acá en el Perú, fue una divinidad de los nativos guanches, primeros pobladores de las islas Tenerife en Canarias, España. Y fue sincretizado a lo largo del tiempo con la Virgen de la Candelaria. Chaksiraski es considerada la diosa principal de la moderna religión neopagana llamada así en la isla del pueblo guanche. Su nombre significa Madre del Sol, Chaksiraski. ¿Y qué tiene que ver con lo que pasó en la situación geopolítica en el Perú? Bueno, en fin, ahora les voy a explicar. He tenido este programa guardado unos cuantos, un par de meses creo, sino que no se daba el momento de poder transmitirlo. En 1430 recibe el nombre de la Virgen de la Candelaria, patrona de las Canarias. Pero en la santería se le conoce como Oya Yensá, en la santería. También se le conoce en la santería como Santa Teresa de Jesús, dueña del cementerio. Así se le conoce a la Candelaria. Candelaria significa brillar, candente, encendido, velas candentes. Y el 2 de febrero de 1780 se le nombra patrona de Puno. Es una guerrera, esta Chaksiraski en la isla Guanches, es una guerrera y cuando esta guerrera entra en batalla, lo cambia todo a su paso. En Cuba hay una ciudad que lleva su nombre, La Candelaria. Y curiosamente, en Cuba, la Candelaria es amante de Changó, su gran amor, que es una deidad cubana sincretizada en Santa Bárbara. Y Cuba, señores, su régimen es comunista socialista. Qué curioso, ¿verdad? La Candelaria, como todas las vírgenes, es una advocación mariana, o sea, siempre en alusión a la Virgen María. En el Perú, se instaló en Puno y en febrero se celebra a todo dar. Y yo pregunto, ¿qué de cristiano puede tener esta fiesta? Puesto que su baile principal de la Virgen de la Candelaria se llama Diablada, donde se disfrazan demonios y seres espantosos, y donde tiene que haber sí o sí 2 o 3 muertos para que la fiesta sea un éxito. Pero no solo se instaló en Puno, también se instaló en Arequipa. La Virgen de la Candelaria de Chapi, o simplemente Virgen de Chapi.
Viene a ser la misma deidad, solo que en Arequipa su santuario está en un cerro desértico de la localidad de Chapi, por eso adopta el nombre de Virgen de Chapi, que está a 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Su festividad es el 1 de mayo. La Virgen de la Candelaria de Puno es la misma que la Virgen de la Candelaria de Chapi o Virgen de Chapi, solo que son dos deidades que ejercen influencias diferentes según el lugar, según la situación, según la cultura. En Puno, por su ascendencia aymara y sus antepasados que son de la cultura tiahuanaco, son guerreros por excelencia, muy fuertes, muy intrépidos. La cultura aymara no es como la nuestra en sentido del perdón o disculpas. Cuando tú a un aymara le ofendes, por naturaleza y por cultura, ellos quieren venganza. En Arequipa no es así. Es otra cultura, otra sociedad y no tienen los mismos arraigos culturales que los aymara. Ahí aparece la diosa Chaxiraski como guerrera de los guanches. Y como es muy venerada en Puno, toma fuerza y legalidad. Y en este contexto geopolítico que estuvimos viviendo los peruanos, porque se hablaba de la primera toma de Lima, de la segunda toma de Lima, y en Fiestas Patrias se habló de la tercera toma de Lima. Pero todo este movimiento era un movimiento social comunista proveniente desde las canteras de la serranía puneña, de las canteras, parte de los bolivianos tuvieron injerencia política en el Perú, que ahí también hay una pugna entre quién es el dueño de la danza de la diablada, o los puneños o los bolivianos, y todo gira a la mamacha candelaria, ¿verdad? Y estuvimos viviendo movilizaciones desde el sur peruano, desde Puno, Arequipa, Cusco, y con la bandera del socialismo. ¿Por qué del socialismo? Porque son deidades cubanas. Y señores, Cuba, pues es uno de los epicentros del comunismo y el socialismo, que es una, una estrategia política totalmente desfasada que ya no encaja en nuestra realidad del siglo XXI. En Cuba tienen una alta veneración, pero ¿qué los hizo fuerte a la Candelaria o a Chapi, que es la misma, en el Perú? ¿Qué les hizo fuerte? ¿Por qué de pronto, señores, la Virgen de la Candelaria y la Virgen de Chapi toma fuerza en esos lugares abanderados con la bandera del socialismo? ¿Qué les hizo fuerte? ¿Por qué? Si durante tantos años, desde los años 1700, se les nombró patrona de Puno y también de Arequipa a la Chapi, que es la misma, ¿por qué hoy ha tomado tanta fuerza en el Perú? ¿Por qué? ¿Cómo se fortaleció la Candelaria en el mundo espiritual? ¿Cómo? La respuesta, mis queridos eh, televidentes, mis queridos seguidores, la respuesta está en la pandemia. La región con más muertes en la pandemia fue Puno y Arequipa. Luego le sigue la selva peruana y luego le sigue el norte, pero donde se inició la mortandad de la pandemia fue en Puno y Arequipa. Yo recuerdo que en esos días le decía a mi esposa, ¿qué deidad se estará haciendo fuerte con tantas muertes? ¿Qué deidad? ¿Qué ente espiritual peruana se estará haciendo con tantas muertes? ¿Por qué? Yo le preguntaba a mi esposa, ¿por qué se ha focalizado en Puno? Hoy tengo más clara el panorama y esas muertes, miles y miles y miles de muertes, fortalecieron a esta diosa, la Virgen de la Candelaria, la fortalecieron y crearon una movilización social devastadora en el sur peruano y
que nos afectó a todo el Perú. Curiosamente, la fiesta de la Virgen de la Candelaria quedó anulada por todas las protestas y por todo el movimiento geopolítico que pasó por la militarización del sur. Esa fiesta quedó anulada. Pero en el norte, en Cajamarca, su fiesta de los carnavales en febrero fue todo un éxito. Entonces, hay una polarización geopolítico también en el mundo espiritual. Chaxiraski era una princesa guerrera guanche, tenía estatus real. Entonces era capaz de movilizar tropas. Cuando la Candelaria toma fuerza a través de las muertes que surgieron en la pandemia, toma mucha legalidad, mucha fuerza, y ahí donde sale esa guerrera, porque era la guerrera guanche, Chaxiraski, era capaz de movilizar muchísimas tropas bajo su estatus real de princesa. Y de pronto la Candelaria toma tanta fuerza que moviliza tropas, por decirlo así, de los Aymara, de los quechuas y de todo el sur de nuestra serranía peruana. Y como les digo, ella movilizó a casi toda la región sur en una escalada de violencia. En Puno salió lo guerrero, lo de Chaxiraski guerrera. En Arequipa salió lo arrogante. Veíamos a las multitudes guerreras, pero también veíamos a multitudes arrogantes, desafiantes. Fueron capaces de pisotear nuestra bandera roja y blanca y enarbolar una bandera del socialismo, del Tahuantinsuyo, la famosa Huifala, ¿verdad? Y dejaron de lado nuestra bandera. Ahí estaba en plena actividad la princesa guanche, sincretizada en la Virgen de la Candelaria. ¿Y por qué enarbolaban la bandera socialista? En Cuba, recuerden que es muy venerada y Cuba es socialista. Ahí lo veneran en el sincretismo como Oya. Todo lo que ocurre en la población, sea en lo sociopolítico, sea en la economía, sea en cualquier evento de un país, primero se gestó en el mundo espiritual. Todo lo que se ve, toda esa movilización, esas muertes, esa violencia, ese odio hacia una sociedad de libertad, se gestó en el mundo espiritual. El socialismo en la América Latina es muy particular y hasta raro, diría yo. Es un socialismo muy raro. Pues para ser socialista o comunista, primero tienes que ser ateo. Tienes que negar la existencia de Dios. En China se persigue al cristianismo porque ahí son ateos. En Cuba también se persigue al cristianismo por su ascendencia comunista y socialista. Corea del Norte ve a los cristianos como una plaga que hay que exterminarlo. En Cuba negaron el ingreso al país al pastor Dante Gebel por ser peligroso para el sistema, claro, porque son ateos. Pero los gobernantes son santeros. Fidel Castro era muy devoto de la santería. Acudía siempre a Shango, a San Lázaro o Babalú Ayé. Es más, en el Perú, en este año 2023, se ha popularizado una música cubana, lo han remasterizado, por así decirlo, a esta salsa que le canta a Santa Bárbara bendita, ¿no? Que viva Shango. Eso en el Perú ha calado muy profundo. En cualquier fiesta del Perú, de Lima, es inevitable que se cante esa salsa. También han juntado a otra música de ese corte que habla de San Lázaro, de Babalú Ayé. Y qué curioso que se movilice
en el sur todo el sistema socialista encabezado por los guanches, los guanches peruanos, por decirlo así, y encabezado por la Virgen de la Candelaria, y que de pronto en todo el país se esté invocando en cada fiesta, señores, esto no es juego, en cada fiesta donde se escuche la canción Santa Bárbara Bendita y que viva Xangó, están haciendo una invocación a demonios que antes no existían en el Perú. Xangó viene a ser el esposo de la Candelaria en Cuba. Y los dos son marido y mujer. Y de pronto aquí, en cada fiesta, en cada lugar, es inevitable pasar por algún lugar todos los días en el Perú y escuchar Santa Bárbara Bendita, que viva Xangó, San Lázaro, Babaluayé, Padre Bendito San Lázaro. O sea, el Perú estaba siendo una cuna de las deidades cubanas, socialistas, que han traído tanta violencia. Y eso se ramificó por toda América Latina. Ves en Colombia un gobierno socialista, ves en Brasil un gobierno socialista, ves en Argentina un gobierno socialista, ves en Chile un gobierno socialista, en Venezuela ni qué decir. Entonces, esta escalada de las deidades provenientes del país de Cuba ha calado muy profundo en América Latina. Pero el Perú supo hacerle frente a todo esto. En el año 2008, y eso está en YouTube, en el año 2008, en un evento que se realizó en el Perú, vino un profeta. No recuerdo el nombre del profeta, de verdad. Está en YouTube. Ustedes busquen Profecía para el Perú, año 2008. Vino un profeta. Y este profeta dijo así: el Perú va a ser removido desde sus simientes en la situación geopolítica. Una mujer subirá al poder. Y todo el mundo apuntaba a la señora Keiko. Todo el mundo pensaba que ella iba a ser la presidenta. Qué curioso que Dios tiene sus planes y lo cambia todo. Y viene a ser la señora Dina Boluarte. Keiko quedó en el olvido. Pero algo más dijo este profeta en el año 2008. Decía así: Dios no va a permitir que el socialismo suba al Perú como subió en Bolivia y en Venezuela. Dios va a proteger al Perú de este sistema desastroso. El Perú no va a ser tocado. Obviamente que cuando eso se da, de pronto un tal señor Pedro Castillo sube al poder, enarbolando la bandera del socialismo y descalabró, en casi año y medio, descalabró al Perú. Él mismo se disparó los pies, el Congreso lo sacó y sube Dina Boluarte como presidenta al Perú. Se cumple lo de la profecía del 2008, pero dijo algo más este profeta. Como Dios no va a permitir que el socialismo suba al Perú, toda la naturaleza va a ser conmovida en el Perú. Y hemos estado viendo unos desastres naturales nunca antes vistos. Tremendas inundaciones, el fenómeno del Niño a nivel global, sequías en gran parte del Perú, lluvias, aparición de enjambres de grillos, de langostas. Toda la naturaleza, decía este profeta, va a ser removida en el Perú, porque Dios no permitirá que el socialismo ingrese al Perú como ingresó a Bolivia y a Venezuela. En ese tiempo la profecía era para el Perú. No nos imaginábamos que Colombia, Chile, Argentina, Brasil y otros países iban a ser tocados por este sistema arcaico, retrógrado, asesino, criminal del socialismo-comunismo. Pero eso se gestó aquí, en el sur peruano, entre fronteras con Bolivia, donde la Virgen de la Candelaria tomó una gran fortaleza y movilizó a
toda una población ejerciendo su nivel de princesa y de realeza. Trajo muerte, trajo pobreza, trajo destrucción, y gracias a Dios, de verdad, que el Señor honró a la profecía que en el año 2008 trajo al Perú a través de este profeta. Pueden ubicarlo en YouTube, Profecías para el Perú, año 2008, y ustedes van a escuchar palabra por palabra que este profeta de Dios dijo, se ha cumplido a cabalidad en el Perú. Pero yo me quedo sorprendido que ni el famoso Señor de los Milagros, el Cristo morado, tuvo tanto poder para movilizar a tanta gente. Y eso que el Señor de los Milagros es el patrón de Lima, es una deidad a nivel nacional. En el norte lo conocen como el cautivo de Ayabaca y en el sur como el Jesús Nazareno y en Lima como el Señor de los Milagros, pero no ha movilizado gente de la magnitud que movilizó la Virgen de la Candelaria. Y lo más triste, mis amados, es que hay cristianos peruanos, cristianos que van a la iglesia alentando esta escalada violenta disfrazada de pueblo humilde. Hay cristianos de iglesias que defienden este sistema que por supuesto ellos desconocen el origen espiritual de este movimiento, ¿verdad? Y lo curioso, como les digo, ¿cómo tú puedes, cristiano, mi hermano, peruano, tú que estás viendo tal vez este video, cómo tú puedes ser socialista y creer en Dios? El socialista es ateo por naturaleza. El comunista es ateo por naturaleza. Tú no puedes creer en Dios y ser socialista. Sería una traición al sistema socialista si es que tú eres socialista y crees en Dios. No soy de la derecha, definitivamente que no lo soy, pero creo en la libertad y la democracia, bien que mal, funciona. Así que he querido compartir este contenido con ustedes. Pueden ustedes ubicarnos en YouTube como Tiene que haber algo más, Pastor César Pajares. Y si quieres una asesoría espiritual, si gustases tú una consejería espiritual, si tienes problemas de hechicería, de brujería, si sientes que estás atacado, puedes comunicarte a nosotros marcando, si eres de otro país, más 51 96 95 63 938 por WhatsApp, nos ubicas, y si eres del Perú igual, me escribes y cuéntame tu problema para poder ayudarte. Así que mis hermanos, he querido compartir este contenido, estaré subiendo otro más adelante, acerca de todas las deidades peruanas que Dios me ponga a estudiarlas y para poder compartir y ver cómo está atacando al pueblo del Señor. Tengan mucho cuidado cuando ustedes vean que en la iglesia hay alguien que defiende un sistema bastante estúpido, porque yo les digo, ¿cómo tú, cristiano, puedes defender el socialismo si crees en Dios? Si quieres, defiéndelo, pero tienes que ser ateo. Si un socialista de verdad te escuchara a ti defender el socialismo desde una iglesia, serías hombre muerto en Cuba. En muerto no podrías hacer, en Cuba no podrías hacer eso. Serías hombre muerto si defiendes el socialismo y a la vez vas a la iglesia. Es un sistema demoníaco que ha surgido y que ha venido desde Cuba, se instaló en Bolivia, pasó al Perú y movilizó a tanta gente trayendo muerte, destrucción y pobreza. Así que mis hermanos, la Candelaria fue la responsable de toda la movilización que pasó en el sur del Perú. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.